Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar del movimiento circular uniforme. Entonces dice, una partícula tiene movimiento circular si su trayectoria es una circunferencia. Digamos aproximadamente eh, eh, la, tra- la trayectoria que sigue un electrón alrededor de su núcleo es una trayectoria circular, ¿de acuerdo? Entonces, este es una trayectoria circular, una circunferencia. Aquí pues hay dos hechos importantes. A medida que la partícula va avanzando, si parte desde este punto y va avanzando, pues tiene un ángulo de giro y tiene un radio. ¿Listo? Aparecen algunas variables muy importantes en el movimiento circular. Una variable muy importante es la velocidad angular. La velocidad angular se define como, y se hace con W, como la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Digamos que esta es la definición normal de velocidad angular. Pero si la velocidad angular es constante, pues hacemos uso del cálculo de integral. De aquí este pasa al otro lado a multiplicar. Para quitar la diferencial coloco la integral, pero como es constante, entonces aquí me da W por T. El ángulo es, entonces si la velocidad angular es constante, el ángulo de giro es igual a velocidad angular por tiempo. Despejando, velocidad angular es ángulo sobre tiempo. Esto es para cuando la velocidad angular es constante. Si la velocidad angular no es constante, pues hay que hacer uso del cálculo diferencial y del cálculo integral. Pero nosotros nos vamos a centrar en el movimiento circular uniforme. Entonces, esa es la primera variable cinemática para el movimiento circular, la velocidad angular. Entonces, la velocidad angular se define con la letra W, se define como la derivada o la razón de cambio del ángulo con respecto al tiempo. Si es constante, entonces la velocidad angular es ángulo sobre tiempo. Generalmente, la velocidad angular se mide en, la velocidad angular se mide en radianes sobre segundos. El ángulo generalmente se mide en radianes. Radianes sobre segundos. Esa es la unidad en que se expresa. Bueno, periodo es nuestra segunda variable importante en este estudio del movimiento circular. El periodo, cuando una partícula tiene un movimiento circular uniforme, cada vuelta que dan lo hacen en un tiempo llamado periodo. Cada vuelta. O sea, el periodo es el tiempo que emplea una partícula en dar una vuelta completa, siempre que el movimiento sea circular uniforme. Es decir, para un giro de 2pi, su tiempo empleado es t. Lo llamamos, por lo tanto, periodo. Ahora, como la velocidad angular es esto, si el ángulo de giro es 2pi, porque dando una vuelta completa, el tiempo se llama periodo, ya que esta es otra forma de expresar la velocidad angular con la definición de periodo, siendo periodo el tiempo que emplea una partícula en dar una vuelta completa o en hacer un giro, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el periodo de rotación de la Tierra, 24 horas. Es decir, de hacer un movimiento circular sobre su eje, el periodo, ¿listo? Bueno, bien. Cuando una partícula da n vueltas en un tiempo t, segundo, su periodo es T sobre N. Listo. Bueno, esa es la segunda magnitud importante en un movimiento circular uniforme. Otra situación importantísima y la otra variable fundamental es la frecuencia, F.
es la relación entre el número de vueltas y el tiempo empleado. Eso es F. N sobre T. N sobre T. Que es lo mismo decir que la frecuencia, es lo mismo decir que la frecuencia es el inverso del periodo. Porque recuerde que el periodo es T sobre N. T sobre N. Tanto tiempo en tantas vueltas. Es decir, en 10 vueltas gastó 10 segundos. Entonces, 10 segundos, o en 10 vueltas gastó 20 segundos. 20 segundos se divide por 10 vueltas y entonces cada vuelta la da en 2 segundos. Y como acá se define la frecuencia como n sobre t, pues lógico, la frecuencia es el inverso del periodo. Son formulitas que nosotros tenemos para hacer cálculos de situaciones polémicas más adelante. La frecuencia f se mide en vueltas sobre segundo, o se puede medir en ciclos sobre segundos, o se puede medir en revoluciones sobre segundo, pero la unidad fundamental que se utiliza es Hertz. Cuando yo hablo de tantos Hertz, 1000 Hertz, estoy hablando de frecuencia. De frecuencia. O también se utiliza el segundo a la menos 1. Todas estas son unidades de frecuencia. El periodo sí se expresa o en minutos, o en segundos, o en horas. ¿De acuerdo? La velocidad angular, pues se puede escribir como la velocidad angular. Utilizando este resultado de velocidad angular, recuerde que eso es igual a 2pi sobre periodo. Pero también puedo decir que la velocidad angular es igual a 2pi. Ahora, como la frecuencia es 1 sobre el periodo, aquí tengo 1 sobre el periodo, entonces digo por frecuencia. Entonces la velocidad angular la puedo colocar como 2pi sobre el periodo o 2pi por frecuencia. Entonces, ya vamos teniendo una serie de formulitas importantes para resolver problemas de movimiento circular. Velocidad. Ya hablamos de velocidad angular. Otra cosa es la velocidad. La velocidad. Entonces, si yo tengo un movimiento circular uniforme, la velocidad siempre es tangente. Siempre es tangente, vea. Siempre se mide tangente. Tangente a la trayectoria. Entonces, en un movimiento circular uniforme, la velocidad es tangencial a la trayectoria. Es lo primero. Lo segundo, pues la velocidad se define como velocidad angular por radio. Eso es todo. Velocidad se define como velocidad angular por radio. Para cualquier movimiento circular uniforme o no uniforme. Bueno, listo. Y la otra parte importante es la llamada aceleración, que también se le llama aceleración centrípeta. Aceleración centrípeta, que la podemos definir como A sub C. Y a veces uno habla de aceleración centrífuga. Bueno, recuerde que la aceleración se define como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Como el movimiento es circular uniforme, la aceleración, haciendo pues unos procesos matemáticos, es menos W al cuadrado por R. Si fuera en forma vectorial, pero también la podemos colocar como velocidad al cuadrado por R. Velocidad angular al cuadrado por R. ¿Listo? O llamada aceleración centrípeta o aceleración radial. También se puede escribir como velocidad al cuadrado sobre R. También es importante. La velocidad al cuadrado sobre radio. ¿Eso de dónde sale? Sale de acá, de que W es igual
de que V es W por R. Entonces W es V sobre R. W es velocidad sobre radio. Aquí, entonces velocidad al cuadrado sobre radio. Con este radio se simplifica y da velocidad al cuadrado sobre radio. Entonces, cuando yo quiero calcular la aceleración centrípeta, la aceleración radial de una partícula que tiene movimiento circular uniforme, pues simplemente, pues yo utilizo velocidad angular al cuadrado por R o velocidad al cuadrado sobre R. Digamos que esta es la parte teórica de un movimiento circular uniforme. ¿Listo? Bueno, entonces nos veremos en el siguiente video.